La directora de la escuela le da un violín roto a un niño negro para humillarlo, lo que él hace después silencia a toda la escuela. Suscríbete ahora para vivir este viaje de historias reales de superación, fe y nuevos comienzos. El aire de la mañana en el colegio Elite no era solo fresco, estaba cargado con una fragancia peculiar de privilegio. Olía a cuero nuevo de mochilas de diseñador, a gasolina de autos importados recién pulidos y a una autoconfianza inquebrantable que solo una cuna de oro podía conferir. En aquel estacionamiento, donde el asfalto relucía bajo el sol naciente, la rutina era un ballet ensayado de opulencia, las puertas de los sedanes de lujo se abrían con un suave clic, revelando a adolescentes de sonrisas fáciles y ropa impecable, cuyas vidas parecían dibujadas por un artista perfeccionista. Se movían en grupos cohesionados, sus voces, incluso en susurros, resonando con la certeza de que pertenecían a aquel lugar, de que el mundo era, de hecho, su escenario. Pero, en medio de esa orquesta de afluencia, un acorde disonante se hizo presente. No vino de un auto reluciente, sino de un autobús urbano, viejo y ruidoso, que tosía humo antes de detenerse a unos metros de la entrada principal. De él descendió un muchacho, una figura esbelta y casi etérea, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su nombre era Ricardo. 14 años, pero con una gravedad en los ojos que sugería un alma mucho más antigua. Su piel, de un tono profundo de ébano, contrastaba con la palidez de los muros de la escuela, y su mochila, gastada y descolorida, parecía una carga demasiado pesada para sus hombros estrechos. No cargaba solo libros, cargaba el eco de un pasado que se negaba a ser olvidado, un pasado de ausencias y luchas silenciosas. Ricardo no tenía el andar confiado de los demás. Sus pasos eran vacilantes, casi apologéticos, como si temiera perturbar el orden establecido de aquel universo. En una de las manos, apretaba un cuaderno de tapa blanda, un escudo improvisado contra la avalancha de miradas que sentía, incluso sin encararlos directamente. Él era un espectro, un susurro en un coro de gritos, y la invisibilidad era su única armadura. El colegio Elite no era solo una escuela, era una fortaleza. Sus muros altos, tanto de ladrillo como de prejuicio velado, protegían a una élite que se enorgullecía de su excelencia académica, de sus clubes de música, ciencia y deportes, pero que, en silencio, también celebraba su homogeneidad. Ricardo lo sabía. No era la primera vez que se veía en un ambiente donde era el otro. Desde que su madre se había ido, una sombra deshecha por la niebla de la adicción, y su padre se había convertido en un recuerdo distante tras las rejas, él y su abuela, abuela Elena, habían aprendido a navegar por un mundo que rara vez les tendía la mano. Su hogar, un pequeño apartamento en la zona Oblatos de Guadalajara, era un santuario de resiliencia, donde el olor a tortillas recién hechas y la melodía de viejos boleros eran los únicos lujos. Al cruzar el umbral de la escuela, Ricardo sintió el peso de las miradas. Algunas eran de curiosidad fugaz, otras de un desdén mal disimulado, y la mayoría, la más dolorosa de todas, era de pura indiferencia. Los profesores, que saludaban a otros alumnos con sonrisas cálidas y palmadas en la espalda, apenas le dirigían un seco asentimiento. Él era una estadística, un número en una hoja de cálculo de diversidad, no un individuo. En la primera clase, buscó refugio en el último pupitre, pegado a una pared descascarada. Era el lugar perfecto para desaparecer, para fundirse con el paisaje y evitar cualquier contacto visual. Cuando el profesor, un hombre de voz monótona y gafas en la punta de la nariz, pidió que los novatos se presentaran, Ricardo murmuró su nombre, Ricardo, y se hundió de nuevo en la silla, como si su voz fuera un sonido prohibido, sin valor en aquel espacio. El recreo fue un tormento silencioso. Mientras los demás se aglomeraban en la fila de la cantina, intercambiando risas y planes para el fin de semana, Ricardo permanecía en su rincón, desdoblando un sándwich envuelto en papel de aluminio, hecho con el cariño inconfundible de su abuela. Cada mordisco era un recordatorio de su mundo, tan distante de aquel. Escuchaba fragmentos de conversaciones, marcas de ropa caras, viajes exóticos, padres con cargos importantes. Y allí, solo, él era un cuerpo extraño, una anomalía en un ecosistema que no lo quería. Fue en la tercera clase, la de artes, donde se abrió una rendija de luz. La profesora Herrera, una mujer de cabellos canosos y ojos que parecían ver más allá de la superficie, hablaba sobre la expresión artística, sobre cómo la música podía ser el lenguaje del alma. Puso a sonar un fragmento de un solo de violín. La melodía, etérea y melancólica, llenó la sala,
y Ricardo, sin percibirlo, cerró los ojos. Por un instante, olvidó dónde estaba, olvidó las miradas, la soledad. La música lo transportó a un lugar seguro, un refugio donde no necesitaba fingir ser invisible. ¿Alguien aquí ha tenido contacto con instrumentos musicales?, preguntó la profesora Herrera, su voz suave rompiendo el hechizo. Algunos alumnos levantaron las manos. Uno de ellos, un muchacho rubio de ojos azules, se jactó de tocar el piano desde los 7 años. Otra, una niña de trenzas perfectas, mencionó clases de violonchelo. La mayoría, sin embargo, escuchaba desinteresada. Pero lo que nadie percibió, excepto quizás la profesora Herrera, fue el movimiento sutil de los dedos de Ricardo. Posados sobre la mesa, seguían involuntariamente el arco de la música, como si sostuvieran un violín invisible, trazando la melodía en el aire. La profesora anotó algo en su portapapeles y, con una mirada curiosa, preguntó, ¿y tú, Ricardo? ¿Te gusta la música? Él vaciló, la voz casi un susurro. Sí me gusta, señorita. ¿Has tocado algún instrumento? No. Pero escucho mucho. La profesora Herrera sonrió. Escuchar es un comienzo. El talento viene del oído antes de venir de las manos. Ricardo asintió, una leve sonrisa brotando en la comisura de su boca. Tal vez fue la primera sonrisa genuina que se permitió a sí mismo aquel día. La breve conexión, sin embargo, fue brutalmente interrumpida al salir de la sala. Un grupo de alumnos, el mismo muchacho rubio al frente, cuchicheaba. Apuesto a que cree que va a ser músico ahora, dijo el rubio, lo suficientemente alto para que Ricardo lo escuchara. Con suerte, tal vez toque un bote en la esquina. Siguieron risas ahogadas. Ricardo no respondió. No era la primera vez que escuchaba algo así, y sabía que no sería la última. Solo respiró hondo y caminó hasta el final del pasillo, donde no había nadie. Allí, de espaldas al mundo, intentó contener las lágrimas, tragándose la amargura que le subía por la garganta. Al día siguiente, al llegar a la escuela, un extraño presentimiento lo invadió. La directora Robles, una mujer de postura impecable y cabellos recogidos en un moño tan severo como su mirada, lo llamó al frente de todos durante la ceremonia semanal de bienvenida. Su sonrisa, forzada y casi depredadora, no alcanzaba sus ojos fríos. Tenemos un regalo especial para nuestro nuevo alumno, el joven Ricardo Vargas, anunció, su voz resonando por el auditorio. Sabemos de su interés por la música, así que pensamos en algo que podría ayudarlo a integrarse. Un empleado, con una sonrisa cómplice, apareció con una caja de cartón. Ricardo, confuso, subió los escalones del escenario. Su corazón latía desacompasado, una mezcla de esperanza y aprensión. Al abrir la caja, el mundo pareció congelarse. Dentro, no había un instrumento, sino los restos de un violín. Partido por la mitad, con cuerdas rotas y la madera agrietada, era una caricatura grotesca de un instrumento musical. Un silencio incómodo flotó en el aire, pesado como plomo. Luego, las primeras risas comenzaron. Primero, algunos alumnos, luego más, transformándose en carcajadas crueles. Cuchicheos maliciosos se extendieron, y flashes de celulares iluminaron el escenario, registrando la escena. Ricardo solo miró el instrumento. No lloró. No habló. Solo sostuvo aquel pedazo roto de esperanza, sintiendo el peso de la humillación aplastarlo. Bajó del escenario, el violín partido en sus manos, las risas resonando en sus oídos. Aquella humillación pública, delante de todos, parecía ser el punto final de su dignidad. Pero, en el fondo, era solo el primer acorde de una sinfonía que nadie esperaba escuchar. Una sinfonía de dolor, de resiliencia y, eventualmente, de triunfo. Después de la ceremonia, Ricardo no fue a casa. La vergüenza era un manto demasiado pesado para cargar. Buscó refugio en el fondo de la biblioteca, un lugar olvidado donde pocos alumnos se aventuraban por la tarde. Se sentó en una silla empolvada, el violín roto aún en la caja de cartón, ahora sin tapa. Los trozos de la madera agrietada parecían una metáfora de su propia vida, partido, desajustado, tratado como broma. Pero, sorprendentemente, no sentía ira. Sentía un silencio extraño, casi reverente. Era como si aquel instrumento,
incluso destruido, aún le hablara, un sonido que nadie más escuchaba. Un lamento mudo que solo él podía comprender. Al día siguiente, Ricardo llegó más temprano de lo habitual. La directora Robles no volvió a mencionarlo. Los alumnos, en su mayoría, lo ignoraban, como si el episodio hubiera sido solo otro momento divertido de la semana, ya olvidado. Pero la profesora Herrera, la maestra de música, no lo olvidaba. Ella era diferente. Tenía los ojos atentos de quien ve más allá de la superficie, de quien percibe las cicatrices invisibles. Ya había visto a muchos alumnos a lo largo de los años, los que venían de buenas familias, los que tenían acceso a todo, y los que cargaban el mundo entero sobre sus hombros. Ricardo era uno de esos últimos. Al final de la clase, mientras los otros alumnos salían apresurados, ella se acercó despacio. «Ricardo, ¿puedo hablar contigo un momentito?» Él asintió, sin levantar los ojos. «Vi lo que pasó en la ceremonia», dijo ella, con la voz cargada de una empatía que él rara vez encontraba. «Y quiero decirte que aquello no representa a esta escuela, ni lo que yo creo». Ricardo solo se encogió de hombros. «Está bien, profesora». Su voz era monótona, desprovista de emoción. Ella hizo una pausa, luego preguntó, ¿alguna vez has sostenido un violín de verdad? Ricardo pensó un poco antes de responder. Nunca. Solo vi videos y escucho mucha música clásica. No lo entiendo todo, pero me gusta el sonido. La profesora Herrera arqueó las cejas, sorprendida. ¿Escuchas música clásica? Él se encogió de hombros, sin arrogancia, solo con sinceridad. Cuando abuela Elena no está en casa, me pongo a mover la radio vieja. A veces encuentro unas estaciones que tocan unos conciertos. Me gustan más los que tienen violín. Parece que me habla. La profesora se emocionó con la simplicidad de la respuesta. Era raro, casi imposible, escuchar eso de un muchacho de su edad, y más aún viniendo de donde él venía. Sabes, el sonido del violín es realmente especial. Exige sensibilidad y paciencia. Ella caminó hasta el armario del salón y sacó un estuche negro. Lo abrió con cuidado y reveló un violín simple, bien conservado. Este le pertenece a la escuela. Solía ser usado por alumnos que no tenían instrumento propio. Ha estado guardado por mucho tiempo, nadie parece darle valor. Pero si quieres, puedes intentarlo. Ricardo vaciló. Era la primera vez que alguien le ofrecía algo sin ironía, sin segundas intenciones. Con las manos temblorosas, se acercó. La profesora le entregó el arco primero, luego el violín. Él lo sostuvo con respeto, como si tuviera miedo de romper algo más en el mundo. Puedes ponerlo en el hombro. Eso, así. Ahora, relaja los dedos. Ella lo fue orientando con delicadeza. Los otros profesores siempre parecían apurados, impacientes. Ella no. Se tomaba su tiempo con cada gesto, como si estuviera plantando algo dentro de él. Ahora, pasa el arco despacio sobre las cuerdas, sin fuerza. El sonido salió tembloroso, casi un lamento, pero ahí estaba. Vivo. Ricardo esbozó una leve sonrisa, no la sonrisa de quien se divierte, sino de quien encuentra algo que creía que jamás tocaría. Esto es difícil, dijo, riendo bajito. Al principio, sí. Pero tú tienes algo que no se enseña. Escuchas con el alma. Eso es raro, Ricardo. Él bajó los ojos, sin saber qué decir. ¿Puedo venir aquí después de clases?, preguntó con la voz casi desvaneciéndose. Claro. Todos los martes y jueves me quedo hasta más tarde. Si quieres, podemos empezar desde lo básico. Aquella tarde, al regresar a casa, Ricardo no cabía en sí. Le contó a abuela Elena con un brillo en los ojos que ella no veía desde hacía mucho tiempo. Ella sonrió, se acomodó el pañuelo en la cabeza y dijo, si eso es lo que tu corazón quiere, mi hijo, entonces ve. Dios te dio un don. Tal vez aún no sepas cuál es, pero cuando lo descubras, nadie podrá quitártelo. Ricardo comenzó a asistir a las clases extras. Al principio, los dedos le dolían, el sonido salía feo y se frustraba. Pero no desistía. Estaba acostumbrado al dolor.
La diferencia es que, esta vez, el dolor lo estaba llevando a algún lugar. La profesora Herrera percibió algo inusual. Él aprendía rápido, muy rápido. Tenía una memoria auditiva aguda, lograba repetir melodías complejas solo escuchándolas una vez. Cuando se equivocaba, corregía solo. Su oído era puro, natural. Y entonces llegó el día en que ella dijo: Ricardo, quiero que participes en la prueba de talento de la escuela. Es al final del semestre. Es opcional, claro, pero creo que deberías mostrar de lo que eres capaz. Él se congeló. ¿Mostrarles a ellos? ¿Mostrarse a sí mismo? No respondió en el momento, pero aquella noche, al acostarse, se quedó mirando el techo del cuarto, escuchando mentalmente la melodía que había practicado aquel día. Cerró los ojos y decidió. Ya no se trataba de probarle nada a nadie. Era sobre probarse a sí mismo que podía más de lo que los demás le habían dado. Y si el mundo le entregó un violín roto como broma, él haría de aquella broma el primer paso de su propia obra maestra. Los pasillos del colegio élite, antes dominados por susurros y risas ahogadas, ahora vibraban con una energía diferente. Carteles coloridos, con letras grandes y diseños vibrantes, anunciaban el Festival de Talentos de Invierno. Sería un evento grandioso, realizado en el auditorio central, con entrada abierta a padres, alumnos e incluso a la prensa local. Para la escuela, era más que una simple exhibición, que era un escaparate, una oportunidad de reforzar su imagen de excelencia y prestigio en la comunidad. Durante los recreos, los grupos de alumnos, antes enfocados en chismes y marcas de lujo, ahora discutían sus presentaciones. Danza contemporánea, dúos de canto con armonías perfectas, performances teatrales con monólogos en francés, números de magia elaborados. Era el momento en que la élite del colegio élite mostraba sus dotes artísticas y, claro, reforzaba el estatus de sus familias. La competencia era feroz, no solo por el reconocimiento, sino por la validación social. Ricardo, como de costumbre, caminaba callado entre ellos. Su presencia aún era discreta, casi imperceptible para la mayoría. Pero, esta vez, algo era diferente. Llevaba dentro de sí un coraje silencioso, casi invisible, nacido no de la vanidad o del deseo de aplausos, sino de una voluntad profunda de hacerse oír sin necesidad de gritar. Era una llama que la profesora Herrera había encendido, y que él, con cada nota aprendida, alimentaba. En los ensayos con la profesora, Ricardo había elegido una pieza que resonaba con su alma, Mudetaschen, de Jules Massenet. Un clásico desafiante, sí, pero emocionalmente poderoso. Era como si cada nota de aquella melodía tradujera su dolor, su soledad, pero también la esperanza que se obstinaba en brotar en su pecho. La profesora Herrera lo observaba con un orgullo contenido, percibiendo la profundidad con la que él se conectaba a la música. No era solo técnica, que era el alma de Ricardo desbordándose a través del violín. En la víspera del último día para las inscripciones oficiales, Ricardo tomó una decisión que le hizo sentir un escalofrío. Necesitaba confrontar la fuente de su humillación. Con pasos firmes, pero el corazón latiéndole desacompasado, se dirigió a la oficina de la directora Robles. La secretaria, una mujer de gafas en la punta de la nariz y mirada desconfiada, dudó, pero acabó permitiendo su entrada. La directora Robles estaba al teléfono, hablando en voz baja, pero al ver a Ricardo, cerró la laptop con un chasquido seco e indicó la silla frente a ella. Sí, su voz era pulcra, pero fría como el hielo. Quería inscribirme en el festival, dijo Ricardo, su voz más firme de lo que esperaba. Como participante. Ella lo encaró por un segundo, como si estuviera intentando descifrar si hablaba en serio o solo estaba perdido. Festival de talentos, repitió, con un leve tono de incredulidad. Sí, señorita. En la categoría de música. La directora se cruzó de brazos, un gesto que Ricardo ya reconocía como una señal de su superioridad. ¿Violín, supongo? Una sonrisa discreta, no de alegría, sino de sarcasmo, se dibujó en sus labios. Ah, sí, claro. ¿Cómo podría olvidarlo? Hizo una pausa larga, tensa, que parecía extenderse por una eternidad. Mira, Ricardo, el festival es un escaparate. No podemos permitir presentaciones que aún no estén al nivel de la escuela, ¿entiendes? Ricardo mantuvo la mirada fija,
sin desviarse. Ya no era el muchacho que bajaba la cabeza. La profesora Herrera dijo que puedo participar. Aquello pareció incomodarla. Era como si estuviera perdiendo el control de la narrativa, como si una pieza inesperada hubiera sido añadida a su tablero. Bueno, si es así, ¿quién soy yo para impedirlo?, dijo, levantándose de la silla, una señal clara de que la conversación había terminado. Pero ya que vas a participar, tenemos una sorpresa para ti. La frase final, dicha con un tono de falsa cordialidad, sonó más como una amenaza velada. Al día siguiente, al llegar al ensayo general, Ricardo fue llamado al escenario antes incluso de empezar. Toda la escuela estaba en el auditorio, alumnos, profesores, incluso padres curiosos que habían llegado temprano. La directora Robles subió al micrófono, su semblante serio, pero con un brillo en los ojos que Ricardo no pudo descifrar. Antes de dar inicio a los ensayos, anunció, con el tono teatral de quien arma una escena cuidadosamente planeada, nos gustaría dar la bienvenida oficial a un nuevo talento que ha surgido en nuestra escuela, el joven Ricardo Vargas. Un murmullo recorrió la platea. Ricardo, confuso, subió lentamente los escalones. Su corazón latía fuerte, una mezcla de expectativa y un sombrío presentimiento. En reconocimiento a su iniciativa, la directora continuó, hemos decidido obsequiarle un instrumento especial, exclusivo. Un asistente subió al escenario, trayendo una caja envuelta en papel dorado, con un lazo vistoso. Ricardo abrió la caja. El impacto fue devastador. Era el mismo violín roto que había recibido semanas antes. El mismo, pero ahora con los pedazos pegados de forma grotesca, intencionalmente torcidos, como una escultura mal hecha, una broma visual. La platea reaccionó. No fue una risa generalizada, sino una risa cruel, ahogada, de quien entendió la broma. Aquellos que se burlan en silencio, pero con los ojos brillando de maldad. La directora, con una sonrisa disimulada de formalidad, dijo, esperamos que este regalo te inspire, Ricardo. Después de todo, el arte también nace de las imperfecciones, ¿no? Él se quedó allí parado, sosteniendo el instrumento deforme, los ojos fijos en el violín. La profesora Herrera, que estaba sentada en la primera fila, se levantó inmediatamente y subió al escenario. Esto es inaceptable, dijo, arrancando el micrófono de la mano de la directora. Pero Ricardo la detuvo con un gesto tranquilo. Está bien, profesora. El silencio cayó sobre el auditorio. Él tomó el violín, cerró la caja con cuidado y bajó del escenario sin decir nada más. La humillación era palpable, pero, esta vez, Ricardo no sintió la misma desesperación. Había algo diferente. Una chispa. Aquel día, no regresó directamente a casa. Tomó un autobús hasta un barrio distante, un lugar que él había descubierto solo. Era un depósito de instrumentos musicales antiguos, mantenido por un señor mayor llamado Don José, un ex-luthier que cuidaba el lugar como un santuario. ¿Volviste, muchacho?, preguntó Don José, sonriendo al verlo. Ricardo le mostró el violín partido. Me lo dieron de nuevo. Quería saber si se puede usar alguna pieza o solo tirarlo. Don José examinó el instrumento con una mirada experimentada. Esto de aquí es basura, sí. Pero tú no lo eres. Y este de aquí, dijo, señalando el otro violín, el que Ricardo había restaurado semanas antes, este de aquí es tu verdadero instrumento. Aquel que trajiste antes. Tú le diste vida de nuevo. Eso nadie te lo puede quitar. Ricardo respiró hondo, miró al cielo. Sintió una lágrima escurrir, pero no era de tristeza. Era de una extraña liberación. Aquella noche, en casa, tocó hasta que el arco gastó las cerdas. Tocó con el corazón partido, pero lleno de un fuego renovado. Tocó como quien se despide del miedo, porque ahora, más que nunca, él sabía, no era solo sobre tocar el violín. Era sobre hacer que el mundo escuchara lo que él tenía que decir. La puerta del apartamento se abrió con un crujido discreto. Era un lugar modesto en el tercer piso de un edificio antiguo, de paredes manchadas y escaleras ruidosas. Ricardo entró en silencio, como siempre hacía cuando el corazón le pesaba demasiado. Su abuela Elena, estaba en la cocina, revolviendo una olla con olor a tortillas recién hechas.
La mujer de ojos cansados y manos callosas era su único puerto seguro en el mundo. Había criado a Ricardo desde los 2 años de edad, después de que su hija, la madre de él, desapareciera en las calles de la ciudad, vencida por las drogas. ¿Tienes hambre, mi hijo?, preguntó ella, sin mirarlo, solo escuchando el modo en que la puerta se cerró. No mucho, abuela. Ella se giró despacio, secándose las manos en el delantal. Observó a su nieto por un segundo. Era como si ella viera más allá de la piel, más allá de los ojos. Sentía cuando él sonreía de mentira, cuando estaba demasiado cansado más allá de lo que era solo el día. Y en aquel momento, ella lo sabía. ¿Qué pasó? Ricardo vaciló. Se sentó en el sofá rasgado de la sala y dejó el estuche del violín a un lado. Por algunos segundos, se quedó solo mirando al suelo. La abuela se sentó despacio a su lado. Fue en la escuela. Lo hicieron de nuevo. Me dieron el mismo violín roto en el escenario. Todos se rieron, abuela. Hasta los padres de los alumnos. Ella cerró los ojos, respiró hondo y entonces le puso la mano sobre el hombro. Hijo, hay gente que nunca va a entender el valor de quien lucha, porque solo sabe valorar lo que ya vino hecho. Pero tú estás hecho de lucha. Ricardo se mordió los labios. No quería llorar. Estaba cansado de llorar. Yo solo quería una oportunidad, abuela. Una sola. Sin bromas, sin humillación. Lo sé, mi hijo. Lo sé. Ella se levantó y fue hasta el cuarto. Volvió con un viejo portarretratos en las manos. Se lo entregó. Era una foto de un hombre alto, moreno, vestido con ropa elegante y sosteniendo un violonchelo. El fondo parecía un escenario pequeño, detrás, una cortina roja descolorida. Este era tu bisabuelo, Ricardo. Tocaba en bailes, en orquestas pequeñas, en iglesias. Nunca se hizo famoso, pero tenía una cosa que nadie podía quitarle, el sonido. Ricardo miró la imagen en silencio. Cuando él tocaba, hasta los de alta sociedad paraban para escuchar, incluso cuando no podían sentarse en la misma mesa, ni usar el mismo baño. Su música entraba donde él no podía entrar. Ella se sentó a su lado de nuevo. Tú llevas eso en la sangre, hijo. El sonido de la resistencia, de la belleza que no necesita permiso para existir. Él apretó la foto contra su pecho, cerrando los ojos. Y allí, en aquel gesto, dejó caer la lágrima que sostenía desde el escenario. Aquella noche, Ricardo no tocó. Se quedó en silencio, acostado de lado, escuchando los ruidos de la calle, el goteo del grifo de la cocina, los pasos de la vecina en el piso de arriba. El mundo parecía demasiado pesado. Pero el silencio también enseñaba. Y en aquella madrugada, mientras todo dormía, él se levantó despacio, tomó su violín restaurado, aquel que él mismo había devuelto a la vida, y fue hasta la ventana. Apoyó el instrumento en el hombro, tomó el arco y comenzó a tocar. No era un ensayo. No era técnica. Era desahogo. Las notas flotaron por el aire, bajas, lentas, como si cada una cargara una lágrima, una carta que no fue leída, una palabra que nunca fue dicha. Abuela Elena, acostada en el cuarto, no se levantó. Solo sonrió con los ojos cerrados y dejó una lágrima escurrir por la almohada. Ella lo sabía. El mundo de afuera podría reírse de él, pero dentro de aquel cuarto, ella estaba escuchando el sonido más bonito de su vida. En los días siguientes, Ricardo no habló mucho sobre lo que pasó en la escuela. Los alumnos ya habían cambiado de tema. La crueldad era banal, pasajera para ellos, pero no para él. Continuó sus ensayos con la profesora Herrera. Ella estaba indignada con la directora, pero respetó el tiempo de Ricardo. No insistió, solo lo escuchó, solo lo apoyó. Quiero participar en el festival, dijo él después de algunos días en silencio. Pero quiero usar mi propio violín. Aquel que yo arreglé. Ella sonrió, una sonrisa orgullosa, silenciosa. Claro. Va a ser tu voz, tu historia. Y nadie podrá callarte cuando empieces a tocar. Y entonces comenzaron los ensayos más intensos. Las manos de Ricardo sangraban a veces, los hombros le dolían, pero no paraba.
porque ahora ya no se trataba de probarles a los demás. Era sobre rescatar algo dentro de sí que intentaron apagar. La música ya no era solo sonido. Era identidad. Era redención. Era resistencia. Y cuando miraba el violín que había restaurado con sus propias manos, recordaba todo lo que ya arregló dentro de sí. En aquella misma escuela donde se rieron de él, pronto todos tendrían que escucharlo, quisieran o no. Ricardo siempre tuvo la costumbre de caminar. Le decía a su abuela que le gustaba pensar con los pies. A veces, caminaba por horas después de la escuela, incluso sin destino. Aquello lo ayudaba a organizar lo que sentía, a olvidar las miradas de reojo, a salir del peso que la escuela ponía sobre sus hombros todos los días. Fue en uno de esos caminos que todo cambió. Era el final de la tarde. El cielo estaba pintado de tonos dorados y grises, y un viento frío corría entre las calles estrechas de un barrio más alejado de la ciudad. Pasaba por un callejón cuando vio algo extraño apoyado en un contenedor de escombros. Una pila de objetos viejos, libros mojados, muebles rotos. Y allí, parcialmente cubierto por una sábana sucia, un estuche de violín. Ricardo se detuvo por un instante. Pensó en seguir adelante, pero algo dentro de él lo arrastró de vuelta. Un impulso que él mismo no supo explicar. Abrió el estuche con cuidado. Dentro había un violín antiguo. La madera estaba arañada, desgastada, y le faltaban 2 cuerdas. La clavija suelta, el arco deshilachado. Pero aún así, estaba entero. Los ojos de Ricardo brillaron. Sintió el corazón latir más fuerte. Era como si aquel instrumento hubiera sido tirado a la basura por el mundo, así como él. Miró a su alrededor. Nadie. Tomó el estuche, lo cerró, se lo puso a la espalda y se fue, como si hubiera encontrado un tesoro. Llegando a casa, entró directamente al cuarto y colocó el estuche sobre la cama. Lo abrió nuevamente, esta vez con más cuidado. Pasó los dedos sobre la madera, reconociendo cada cicatriz de aquel cuerpo sonoro, como si fueran las suyas propias. «Abuela, mira esto», llamó a su abuela. Ella entró al cuarto, secándose las manos en el delantal. Se detuvo al ver el violín. «Dios mío, ¿dónde conseguiste eso?» Estaba en la basura. Tirado en un contenedor. «Pero todavía respira, abuela. Se puede sentir». Ella se acercó, observando el cuidado con que él manipulaba el instrumento. «Eso de ahí es más alma que madera, mi hijo». Ricardo rió. «Lo voy a arreglar con calma, pieza por pieza. Igual que hacemos con las cosas aquí en casa, ¿verdad?» Aquella noche, no durmió temprano. Tomó herramientas antiguas del armario de su abuelo fallecido, un paño de franela, una lupa rota que usaba para estudiar ciencias, y comenzó a estudiar cada centímetro del instrumento. Buscó en internet videos de restauración. Lijó con delicadeza los rincones más astillados. Limpió los herrajes con vinagre. Usó cuerdas de nylon provisionales para reemplazar las cuerdas rotas e improvisó un arco con crin sintética sacada de una muñeca vieja. Le llevó días, sin prisa, con paciencia. Mientras tanto, continuaba practicando con la profesora Herrera en la escuela, pero no le contaba lo que hacía en casa. Aquello era personal, íntimo. Quería que fuera una sorpresa. Quería que, el día correcto, el sonido hablara por él. Un sábado por la tarde, mientras la abuela dormía en el sofá de la sala, Ricardo se puso el violín restaurado al hombro por primera vez. Ajustó el arco improvisado, cerró los ojos y tocó. Las primeras notas salieron bajas, tímidas, pero limpias. Después vinieron otras, un poco desafinadas, pero vivas. Y entonces, algo mágico sucedió. El sonido llenó el cuarto, subió por las paredes, atravesó la ventana. Era como si el violín estuviera contando su propia historia, de cómo fue abandonado, ignorado, dejado atrás, hasta encontrar a alguien que aún creía en él. Ricardo lloró. Lloró no de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez que sentía que estaba reconstruyendo no solo el instrumento, sino a sí mismo. En los días siguientes, llevaba el violín consigo, escondido en una mochila diferente, sin que nadie lo percibiera.
Se lo mostró a un único amigo de la escuela, Luis, un muchacho que también venía de origen humilde. Luis se quedó en silencio por un tiempo después de que escuchó a Ricardo tocar en un rincón escondido del patio y dijo, «Amigo, esto es más bonito que todo lo que he escuchado en mi vida». Ricardo sonrió. Por primera vez, alguien de su edad lo veía de verdad. La noticia del festival se extendía. Los ensayos ocupaban las tardes en la escuela, y Ricardo, silenciosamente, pulía su arte. Ensayaba en casa, en la escuela, en los callejones, cada vez más seguro, más preciso. Pero guardaba el secreto del violín restaurado como un as bajo la manga, un símbolo de todo lo que tuvo que juntar para mantenerse entero. En el fondo, él sabía, aquella pieza encontrada en la basura no era solo un violín. Era su segunda oportunidad. Y él haría que todos lo escucharan, alto y claro, que incluso aquello que el mundo desecha puede convertirse en algo extraordinario. Mientras los días avanzaban, inexorablemente, hacia el Festival de Talentos, la rutina de Ricardo se convertía en una maratón silenciosa. Cada hora libre, cada minuto de respiro, estaba dedicado al violín restaurado. Era como si aquel objeto, antes un montón de madera y cuerdas rotas, ganara alma a cada ensayo, a cada nota que él arrancaba de sus entrañas. Y, de cierto modo, la ganaba de verdad. La escuela, para muchos alumnos, seguía indiferente. Ricardo aún era el niño del violín roto, una broma que, para ellos, ya empezaba a perder la gracia, sustituida por memes y cuchicheos de pasillo sobre las últimas tendencias o los próximos eventos sociales. Pero para Ricardo, el silencio era bienvenido. Al fin y al cabo, todo lo que construía ahora sucedía lejos de los ojos de quienes nunca creyeron, lejos de los juicios y del escarnio. Era un proceso íntimo, casi sagrado. Todos los días, después de la última clase, Ricardo tomaba el autobús para casa. Almorzaba lo que la abuela preparaba, casi siempre arroz, frijoles y huevo, un banquete de afecto y sustento. Después, se encerraba en el cuarto. Empujaba la cómoda contra la puerta, cerraba las ventanas, encendía un pequeño ventilador ruidoso para ahogar el sonido y comenzaba. A veces, tocaba por 3, 4 horas sin parar, inmerso en la melodía, olvidándose del tiempo y del mundo de afuera. Otras veces, solo practicaba una secuencia de notas, repitiéndolas incansablemente, de ojos cerrados, de ojos abiertos, de frente al espejo. Ya no era solo tocar, que era vivir el sonido, respirar la música, permitir que lo llenara por completo. Al principio, se equivocaba mucho. Las manos le temblaban, el arco se resbalaba, la afinación fallaba. La frustración era un nudo en la garganta, pero él aprendía de cada error, como quien aprende a caminar en un campo minado, con cautela y determinación, sin desistir. En las madrugadas, se despertaba con la música en la cabeza, melodías que se negaban a dejarlo dormir. Se levantaba, tomaba el violín y ensayaba bajito, casi como un susurro, para no despertar a la abuela. Abuela Elena fingía que dormía, pero escuchaba cada nota, cada arpegio, cada lamento y cada triunfo. Nunca se quejó, solo sonreía en silencio, sabiendo que aquel esfuerzo venía de un lugar sagrado dentro de él, un lugar de pura voluntad y pasión. En uno de esos entrenamientos nocturnos, Ricardo dejó escapar un desahogo, una confesión susurrada al violín, como si fuera un confidente, un amigo. «Vas a hacer que todos te escuchen, ¿verdad?», le hablaba al instrumento, y de cierto modo, era el único que siempre lo escuchaba de verdad. En la escuela, la profesora Herrera notaba la diferencia. La postura de Ricardo, la mirada, la confianza silenciosa que emanaba de él. Ella respetaba su proceso, no le exigía, no lo presionaba, solo lo acompañaba, ofreciendo apoyo y orientación cuando era necesario. «Ya se acerca el día», dijo cierta tarde, después de un ensayo particularmente intenso. «Lo sé», respondió Ricardo, afinando las cuerdas con una precisión quirúrgica. «Solo un poco nervioso». «Eso es bueno», ella sonrió. «Quien no siente nada antes de subir al escenario nunca va a lograr tocar de verdad». Ricardo le devolvió la sonrisa. Era la primera vez que él se veía como un músico, uno de verdad, incluso sin ropa de gala, sin escuela particular, sin una bonita historia de superación contada en los periódicos. Lo que él tenía era sudor, verdad, alma. Y eso, él lo sabía, valía más que cualquier cosa. Una tarde de viernes,
faltando solo 3 días para el festival, una tormenta cayó sobre la ciudad. Rayos cortaban el cielo en hendiduras luminosas, y el viento sacudía las ventanas del apartamento con furia. Pero ni eso lo impidió de ensayar. Tocaba en la oscuridad, con velas improvisadas, mientras la luz parpadeaba, amenazando con ceder en cualquier momento. Cada nota parecía competir con el sonido de los truenos, una sinfonía caótica de naturaleza y arte. «Vas a acabar enfermándote así, muchacho», advirtió la abuela, preocupada. «No puedo parar ahora, abuela. Estoy cerca. Muy cerca». Ella suspiró. Sabía que no valía la pena insistir. Ricardo estaba donde quería estar, donde necesitaba estar. La noticia del festival ya había circulado por la comunidad, no solo por los canales oficiales de la escuela. La profesora Herrera, de forma sutil, extendió la noticia, plantando semillas de curiosidad. «Hay un muchacho que va a tocar algo que ustedes nunca vieron», decía, sin mencionar nombres, pero despertando un murmullo de expectativa. El sábado, Ricardo fue nuevamente al depósito de instrumentos. Quería mostrarle el progreso al viejo don José. El ex-luthier, con sus ojos sabios y manos callosas, era uno de los pocos que comprendían la profundidad de la conexión de Ricardo con la música. «Toca para mí», pidió el señor, sentándose en un taburete de madera, el rostro iluminado por la luz tenue que entraba por la ventana empolvada. Ricardo cerró los ojos y tocó. No fue perfecto, pero fue vivo, profundo. Cada nota cargaba un pedazo de su historia, de su lucha, de su redención. Cuando terminó, don José tenía los ojos llorosos. «Muchacho, esto que hiciste aquí, esto vale más que cualquier premio». Ricardo bajó la cabeza, emocionado. «Y yo solo quiero que escuchen». «Ellos van a escuchar», garantizó don José, su voz ronca por la emoción. «Y si no escuchan, van a sentir». De regreso a casa, Ricardo pasó el domingo entero con el violín en el regazo. No tocaba, solo lo sostenía, lo limpiaba, conversaba con él en silencio. Era como si estuvieran a punto de subir una montaña juntos, y aquella sería la última pausa antes de la escalada final. En la víspera del festival, la abuela preparó el uniforme con más cuidado que nunca. Planchó cada prenda con esmero, cosió un botón suelto, lustró los zapatos. «Vas a subir a ese escenario y a mostrar quién eres», dijo ella, con la voz embargada de orgullo. «Y no es por ellos. Es por ti». Ricardo asintió. Abrazó a la abuela con fuerza. No dijeron nada más. Aquella noche, al acostarse, sintió algo diferente. No era miedo. Era misión. Porque ahora, después de tantas noches despierto, dedos heridos, bromas, rechazo y silencio, estaba listo. Listo para ser escuchado. Listo para hacer que cada nota dijera al mundo aquello que nunca le dejaron hablar. El día del Festival de Talentos amaneció con el cielo limpio, un azul vibrante que parecía presentir que algo importante estaba a punto de suceder. En la escuela, el movimiento era mayor de lo normal. Padres, profesores y alumnos desfilaban por los pasillos, arreglados, vestidos con lo mejor que podían comprar o alquilar. El evento era el orgullo del colegio élite, que allí, los jóvenes mostraban no solo talento, sino también el nivel de la escuela para toda la comunidad. El panel en la entrada anunciaba las presentaciones, nombres, horarios, categorías. Las familias llegaban con celulares listos, preparadas para registrar cada momento. Era como un ritual de exhibición, donde cada uno intentaba ser visto, reconocido, admirado. Ricardo llegó temprano, con el violín restaurado cuidadosamente escondido en su estuche. Su abuela, de ropa sencilla, pero con un pañuelo colorido en el cabello, lo acompañaba de la mano. Caminaban por los pasillos sin prisa, ignorando miradas y cuchicheos. Al entrar al auditorio, Ricardo sintió un nudo en el estómago. El escenario parecía más grande que en los ensayos, iluminado por reflectores que lo cegaban momentáneamente. Se sentó en la fila reservada para los participantes, mientras la abuela se quedó más al fondo, cerca de la salida, como quien se coloca a disposición por si el nieto necesita huir de otra vergüenza. La profesora Herrera apareció poco después, trayendo una pizarra en las manos. Le sonrió a Ricardo. ¿Estás listo? Estoy, profesora. Más que nunca.
Ella le apretó el hombro, sin decir nada más. Sabía que las palabras no bastarían para la emoción que ambos sentían. Poco antes del inicio, Ricardo fue llamado a la sala de dirección. Allí, encontró a la directora Robles sentada, seria, con una carpeta en la mano. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo ella, señalando una silla frente a su escritorio. Él se sentó, mirándola fijamente a los ojos. «Me enteré de que pretendes tocar hoy», continuó la directora, su voz fría y calculadora. «Pero hubo un problema. El número de inscripciones fue mayor de lo esperado y, lamentablemente, algunos participantes tendrán que ser reasignados para otra fecha». Ricardo frunció el ceño. Sabía exactamente lo que estaba pasando. «¿Quién decide eso?» «Yo y el comité del festival», respondió ella en tono gélido. Él respiró hondo. La profesora Herrera había confirmado su participación. La profesora Herrera dijo que yo estaba confirmado. La directora soltó una leve sonrisa, llena de ironía. «Lamentablemente, la decisión final es mía. Pero si quieres, puedes presentarte ante una junta evaluadora después del evento. Quizás el año que viene puedas participar oficialmente». Ricardo sintió que la sangre le hervía, pero no levantó la voz. Sabía que gritar no serviría de nada. En lugar de eso, se quedó en silencio. Se levantó despacio. «Me voy a presentar hoy», dijo, con la firmeza de quien no va a retroceder. La directora pareció sorprendida por su coraje. «Si intentas subir al escenario sin estar autorizado, la seguridad te retirará. Y eso puede perjudicar tu historial escolar. Ricardo, piénsalo bien». Él salió de la sala sin responder. Afuera, encontró a la profesora Herrera esperando, tensa. «¿Quiere sacarme del festival?», desahogó. La profesora cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. «No lo permitiremos. Si tú no puedes tocar, yo tampoco participaré más en esta escuela. Y me encargaré de explicar por qué a todos los padres que están aquí hoy». Ricardo sintió por primera vez que no estaba solo. La noticia comenzó a circular discretamente entre los profesores y alumnos. Luis, su amigo, fue hasta el micrófono de la comisión del festival y, con coraje, anunció: «Me gustaría recordar que el evento es una celebración del talento y la diversidad, y que todos los inscritos deben ser respetados, sin excepción». La platea comenzó a cuchichear. Algunos padres extrañaron el clima de tensión, pero otros, especialmente de las familias más humildes, percibieron que algo serio estaba en juego. En el backstage, los otros participantes miraban a Ricardo con una mezcla de lástima y respeto. Algunos lo animaban, incluso en silencio, solo observaban, esperando para ver si la escuela realmente vetaría al muchacho que todos habían visto ser humillado días antes. Faltando solo 2 números para su presentación, Ricardo se sentó en el suelo del backstage, sosteniendo el violín en sus manos. Se acordó del consejo de la abuela: «Quien canta sus males espanta, mi hijo. Pero quien toca su propia historia, transforma el mundo». Cuando el último grupo terminó de presentarse, la directora apareció a un lado del escenario, visiblemente irritada. Le susurró algo al maestro de ceremonias. Él vaciló, miró a la platea, miró a Ricardo y, finalmente, dijo al micrófono: «Señoras y señores, antes de la última presentación, tenemos aquí un pedido especial de un alumno determinado a mostrar su talento. Por favor, reciban en el escenario a Ricardo Vargas». La directora puso mala cara. La profesora Herrera se levantó de la platea y aplaudió de pie. La abuela, al fondo del auditorio, juntó las manos como quien hace una plegaria. Ricardo subió al escenario bajo un silencio absoluto. Ahora, finalmente, nadie podría impedírselo. El escenario parecía más grande que nunca, un abismo iluminado por reflectores que lo cegaban momentáneamente. El silencio que cayó sobre el auditorio era tan denso que se podía escuchar la respiración nerviosa de algunos presentes, el crujido de un programa, el clic de un celular siendo guardado. Ricardo caminó despacio hasta el centro, el violín restaurado en sus manos, un tesoro rescatado. Vestía el uniforme de la escuela, sencillo y un poco gastado, pero el collar de la abuela, un pequeño amuleto de madera, colgaba discretamente bajo el cuello de la camisa, un recordatorio de sus raíces. No había micrófono, no había palabras.
Solo él y el sonido que estaba a punto de liberar. En la platea, las miradas se dividían entre curiosidad y una duda persistente. Muchos aún recordaban al muchacho callado, el invisible, el mismo que había sido motivo de risa y escarnio. Y ahora, él estaba allí, delante de todos, listo para ser escuchado. Ricardo cerró los ojos por un segundo. El mundo desapareció. El auditorio, la directora, los compañeros, las risas, las humillaciones, todo se esfumó. Restaron solo sus manos, el violín y aquella melodía que, hacía semanas, él cargaba en el pecho, una canción de su propia alma. Posicionó el arco con ligereza, casi una caricia, y entonces tocó. Las primeras notas de Modetaschen de Massenet cortaron el silencio como si estuvieran hechas de luz, de una pureza cristalina. Era una música lenta, delicada, casi una oración, un lamento suave que se transformaba en esperanza. Pero en las manos de Ricardo, era más que música, que era verdad. La platea, sorprendida, se inclinó hacia adelante, como si temiera perder un solo acorde. Era como si nadie allí esperara aquello. El sonido era puro, limpio, cargado de una emoción cruda y, principalmente, de un dolor que se transformaba en belleza. La directora Robles, sentada junto a algunos miembros de la directiva, mantuvo el semblante serio, una máscara de indiferencia, pero los ojos, traidores, delataban el desconcierto, la sorpresa. La profesora Herrera estaba de pie, manos cruzadas en el pecho, los ojos llorosos, una sonrisa radiante en los labios. La abuela de Ricardo, allá al fondo, sonreía en silencio, susurrando, casi inaudible, «Ve, mi hijo, ve». Y Ricardo fue. A medida que avanzaba en la melodía, sus manos ganaban firmeza, su cuerpo acompañaba el movimiento del arco con una fluidez que parecía innata. Su alma se fundía con el sonido, cada nota parecía gritar lo que él nunca pudo decir, la soledad, la injusticia, el abandono, la rabia contenida. Pero también la esperanza, la fuerza inquebrantable, la fe en sí mismo que había redescubierto. Aquella noche, no tocaba como un alumno, tocaba como un superviviente, un heraldo de su propia historia. Casi a la mitad de la presentación, la emoción en la platea era visible, palpable. Algunos alumnos tenían los ojos muy abiertos, hipnotizados. Otros filmaban en silencio, con una reverencia que antes les era extraña. Profesores que antes ni lo notaban ahora lloraban, sin entender por qué, pero sintiendo la fuerza de aquel sonido. Un padre, sentado en la segunda fila, le apretó la mano a su esposa con fuerza. Una madre se llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto que se empeñaba en salir. Ricardo no necesitaba palabras, su historia estaba siendo contada a través de cuerdas y arco. El niño del violín roto ahora era el artista que silenciaba a los críticos con la belleza de su arte. Cuando la última nota resonó en la sala, reinó un momento de completo silencio. Un vacío. Un instante en que todos parecían aún flotando en la atmósfera de la música, atrapados en su hechizo. Y entonces, los aplausos explotaron. No fue un aplauso educado, protocolario. Fue un rugido. Genuino. Pone la piel de gallina. De pie. Toda la platea se levantó. Primero los alumnos, luego los profesores, los padres. Gente que jamás se imaginaría aplaudiendo a aquel muchacho ahora lo aplaudía como si fuera una estrella internacional, un fenómeno. La abuela de Ricardo lloraba copiosamente al fondo de la sala, las manos unidas en plegaria, ahora en gratitud. La profesora Herrera se secaba las lágrimas con la manga de la blusa, con una sonrisa radiante en el rostro. Hasta Luis, su amigo, gritaba su nombre en medio de la multitud, Ricardo. Ricardo. Y por primera vez, él sonrió. Una sonrisa amplia, liberadora, que le llegaba a los ojos. Porque ahora él sabía, lo que había dentro de él, nadie podía destruirlo. La directora Robles, sin opción, se levantó lentamente, sin aplausos, visiblemente desconcertada. Intentó mantener la postura, pero el bochorno era evidente. Alguien a su lado susurró, acaba de salvar este festival. Ricardo hizo una leve reverencia. No dijo nada. No necesitaba. Su violín ya lo había dicho todo. Al bajar del escenario, fue recibido por compañeros que él nunca imaginó que lo saludarían. Uno a uno, se acercaban a él, tocándole el hombro,
elogiando, agradeciendo. Era como si, por algunos minutos, la escuela hubiera cambiado, como si las barreras invisibles se hubieran deshecho. Aquella noche, mientras salían del auditorio, un padre de un alumno se acercó con una tarjeta de presentación. Hijo, eres un prodigio. Trabajo con una fundación musical. Quiero hablar con tu profesora. Podemos ayudar con becas, estudios, lo que sea. Ricardo miró a su abuela. Ella sintió, aún sin creer lo que veía. De camino a casa, sentados lado a lado en el viejo autobús que se balanceaba en cada curva, la abuela lo miró con una sonrisa llena de orgullo. Hoy tocaste lo que ninguno de ellos puede comprar, mi hijo. Respeto. Ricardo solo sonrió. El violín reposaba en su regazo, como si también estuviera cansado, pero vivo. Más vivo que nunca. Él sabía, aquella noche no cambiaría el mundo, pero ya había cambiado el suyo. A la mañana siguiente del festival, el colegio Elite no parecía el mismo. Por primera vez, el nombre de Ricardo era susurrado con respeto, y no con burla, por los pasillos. Alumnos que antes pasaban por él sin mirar ahora desviaban su camino solo para saludarlo. Algunos con un simple, buenos días, otros con un tímido, tocaste muy bien ayer. Luis, como siempre, fue el primero en encontrarlo en la puerta de la escuela. Vino corriendo, emocionado, como quien trae una noticia urgente. Amigo, ¿viste? Todos están hablando de ti. Ricardo esbozó una sonrisa tímida, aún un poco incrédulo de lo que había sucedido. Sí, vi. Es algo extraño, ¿verdad? Extraño nada. Es justicia, hermano. Justicia. Los dos se abrazaron rápidamente, riendo como quien vence juntos, incluso sin decir una palabra. Al entrar al edificio principal, Ricardo fue llamado por la secretaria de dirección. Pensó que sería otro intento de represalia de la directora Robles. Pero al entrar a la sala, encontró a un grupo de profesores y coordinadores esperándolo. La directora estaba sentada en la punta de la mesa, con una mirada difícil de descifrar. Ricardo, comenzó uno de los profesores, solo queríamos agradecerte por tu presentación de ayer. Fue conmovedora. Mucho más allá de lo que esperábamos. Otro profesor completó, tu valentía fue una lección para todos nosotros. Hiciste más por la reputación de esta escuela en 10 minutos de lo que muchos de nosotros logramos en años. Ricardo solo asintió, aún desconfiado. Entonces, la directora Robles se levantó. Todos se callaron. Me gustaría decir unas palabras. Ella se acercó despacio, como quien ensaya cada paso, se detuvo frente a Ricardo, manteniendo las manos cruzadas. Lo que hiciste ayer fue inesperado y, sí, fue admirable. Reconozco que hubo decisiones cuestionables en el pasado, dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras, pero ahora es momento de mirar hacia adelante. Ricardo la encaró con firmeza. No había ira en sus ojos, solo madurez. No estoy aquí para ser juzgado, directora. Solo quería tocar. Y ahora que ustedes me escucharon, está todo bien. Ella no respondió, solo retrocedió y volvió a su posición. Pero en el fondo ella sabía, su autoridad había sido desafiada y vencida de forma pública y elegante. En los días que siguieron, la historia de la presentación de Ricardo comenzó a circular fuera de los muros de la escuela. Alumnos publicaron fragmentos del video en las redes sociales. Algunos padres escribieron cartas elogiando a la escuela por acoger talentos diversos, sin saber la verdad completa. Un pequeño periódico local publicó una nota con el título, Violín y Coraje, el muchacho que conmovió al colegio Elite. Pero no solo afuera sucedía el cambio. Dentro de la escuela, algo había sido plantado, una semilla. En la clase de artes, cuando la profesora Herrera entró, fue recibida con aplausos. Ella agradeció y miró a Ricardo con una sonrisa sincera. Antes de comenzar la clase de hoy, quiero decir que el talento es importante, pero la valentía es lo que transforma el arte en verdad. Ricardo bajó los ojos, emocionado. En la cantina, 2 alumnos mayores lo llamaron para sentarse. Él se negó, prefiriendo quedarse con Luis, el único que estuvo con él desde el principio. Pero agradeció con educación. Y ahora, eres como una celebridad, bromeó Luis.
No sé. Solo sé que soy el mismo Ricardo. Solo que ahora ellos escucharon. En la sala de profesores, la discusión era otra. Realmente necesitábamos revisar estos procesos de selección del festival. Ese muchacho tiene talento para algo grande. Necesitamos ayudar. Mientras tanto, Ricardo continuaba con su rutina silenciosa. Iba a la escuela, asistía a clases, ensayaba con la profesora. Pero algo había cambiado dentro de él. Ahora sabía que podía ser escuchado. Y eso era más grande que cualquier trofeo. Una tarde, al salir de la escuela, encontró a la directora en el estacionamiento. Ella estaba sola, mirando su celular. Ricardo, hola. Solo quería decirte, tu nombre fue indicado para un programa de jóvenes talentos de la ciudad. Yo puse tu inscripción. Él asintió educadamente. Gracias. Ella vaciló. Espero que aceptes. Ricardo pensó por un segundo. Lo voy a pensar. Pero, directora, si acepto, no es por usted. Es por mí y por mi abuela. Ella tragó saliva. No había que responder. De regreso al autobús, Ricardo se sentó en la ventana y tomó el estuche de su regazo. Pasó la mano sobre la madera restaurada. Cerró los ojos y sonrió. Ya no necesitaba un escenario. Él ya sabía quién era. Y ahora el mundo comenzaba a saberlo también. 2 semanas después del festival, la vida de Ricardo parecía silenciosamente transformada. Él aún se despertaba temprano, tomaba el mismo café con pan añejo y mantequilla, tomaba el mismo autobús lleno que se balanceaba en cada curva, y llegaba a la misma escuela donde, durante meses, fue invisible. Pero ahora, las puertas parecían abrirse antes de que él las tocara. La sala de música, antes vacía por las tardes, ahora vivía llena. Alumnos que antes se burlaban o lo ignoraban pasaron a frecuentar los ensayos con la profesora Herrera. Unos por curiosidad, otros por inspiración, pero todos allí por lo que vieron y sintieron aquella noche. ¿Y Ricardo? Él continuaba el mismo, enfocado, callado, humilde. No se dejaba llevar por la atención repentina. Sabía que la fama era pasajera, un eco efímero. Pero la verdad resonaba para siempre. Una tarde de viernes, mientras acomodaba su violín en la mochila, la profesora Herrera entró sonriendo, con un sobre en la mano. ¿Qué llegó?, preguntó Ricardo, la voz cargada de una expectativa que no lograba disimular. Ella le entregó el papel. Era una invitación formal del Conservatorio de Música de Guadalajara, una de las más respetadas del estado. Ricardo leyó, y luego leyó de nuevo, y una vez más, antes de que las palabras comenzaran a tener sentido. Tenemos el placer de invitar al joven Ricardo Vargas a integrar nuestro programa de jóvenes músicos becarios, con clases integrales, mentoría y soporte técnico. Su reciente presentación conmovió al equipo de la institución y mostró un talento que merece ser desarrollado con excelencia. Él lo leyó 3 veces antes de creerlo. Después, miró a la profesora con los ojos llorosos. ¿Es en serio esto? Más que serio, Ricardo. Quieren verte brillar. Él respiró hondo. Por primera vez, sintió que algo mucho más grande estaba por venir, algo que trascendía los muros del colegio élite. Pero su primera reacción no fue celebrar, no fue gritar de alegría. Fue correr a casa. Llegando al apartamento, abrió la puerta como un huracán. Abuela. Abuela Elena. Ella estaba lavando platos, y casi dejó caer el plato. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Está todo bien? Lee esto. Ella se secó las manos en el delantal, tomó el papel y comenzó a leer. Cuando llegó al final, la boca se abrió en una O perfecta, los ojos se llenaron de agua y ella se llevó la mano al pecho. Dios mío. Ellos te quieren, mi hijo. Te quieren a ti. Y por primera vez en muchos años, los dos lloraron juntos. No de dolor, no de miedo, sino de un orgullo que desbordaba, de una alegría que lavaba el alma. La semana siguiente, la escuela realizó un homenaje público. La directora Robles, en un gesto forzado y visiblemente incómodo, entregó un certificado de excelencia artística a Ricardo, intentando recuperar su propia imagen, su propia narrativa.
Pero a nadie le importaba la ceremonia, los discursos vacíos. Lo que importaba era lo que Ricardo ya había probado, que no importa de dónde vienes, ni quién se rió de ti al principio. Lo que importa es a dónde llegas y cómo llegas. Ricardo aceptó la beca. Pasó a estudiar a tiempo completo en el Conservatorio de Música de Guadalajara, sumergiéndose de cabeza en un universo de partituras, armonías y técnicas que antes solo soñaba. Mantuvo contacto con la profesora Herrera, que seguía siendo su mentora y confidente. Y, claro, nunca dejó de visitar a la abuela todos los fines de semana, llevando el violín bajo el brazo, para tocar las melodías que solo ellos dos comprendían en su totalidad. Pero lo más bonito de todo fue lo que hizo en secreto. Con la ayuda de la nueva escuela y de algunos profesores que se encantaron con su historia, Ricardo inició un proyecto llamado Cuerdas de Esperanza. Restauraba instrumentos viejos, encontrados en la basura o donados, y los entregaba a niños de comunidades pobres que querían aprender música, pero nunca tuvieron una oportunidad. Este vino de un muchacho que un día también fue tratado como broma, decía él, al entregar el primer violín a una niña de 9 años en un centro comunitario. Los ojos de la niña brillaban. Pero su sonido silenció a mucha gente. Y ahora, va a hacer que tú también seas escuchada. Ricardo no quería ser famoso. Quería ser un puente. Y fue exactamente eso lo que se convirtió. En la historia de Ricardo, vemos mucho más que un talento bruto. Vemos la fuerza de quien transforma dolor en arte, humillación en coraje y silencio en música. ¿Cuántas personas conoces que han sido silenciadas, humilladas, desacreditadas, y aún así siguieron adelante? ¿Alguna vez tuviste que probar tu valor a un mundo que no quería escucharte? La melodía de Ricardo, antes un lamento solitario, se convirtió en un himno de resistencia, una invitación a la reflexión. Su historia, que comenzó con un violín roto como broma, se transformó en una sinfonía de esperanza, demostrando que el verdadero arte no reside en la perfección, sino en la capacidad de transformar las imperfecciones en algo extraordinario. Y que, a veces, el sonido más poderoso es aquel que nace del silencio más profundo. Si esta historia te conmovió, comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesita creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras personas. Suscríbete al canal para no perderte historias que conmueven, inspiran y muestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es donde tú quieras estar, nunca dejes que te digan lo contrario.